La otra. Ya, ahora sí. Aquí. Sí. ¿Por qué tan cerca la...? Sí, está grabando, te cuento. Está grabando ya. Y ponlo en pausa. Oh. Espérate, dejar de compartir. Ahí ahí está grabando ya. Ya, ahorita ya. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión respecto a la etapa de ejecución contractual. Como ya sabemos, hemos venido desarrollando esta etapa, la tercera etapa del proceso de la contratación pública, en cuanto hemos visto básicamente lo que es un perfeccionamiento del contrato, la ejecución de esto, el perfeccionamiento mediante orden de compra o servicio, o el documento propiamente dicho llamado contrato. Es el acuerdo de voluntades que existe entre el contratista y la entidad. Ahora bien, en estas 3 sesiones que hemos tenido, hemos visto los plazos también, hemos tomado el conocimiento, el tema, la directriz de cómo aquí ya se encuentran plasmadas las obligaciones que pueden existir, tanto para la entidad como para el contratista. Dentro de ello también vimos las garantías, el tipo de garantías que pueden existir, las excepciones a las garantías, porque no olvidemos de que esta norma ha tenido a bien a poner una figura jurídica o una situación que en otras normas anteriores, como el Decreto Legislativo 17, no lo establecía, que son aquellas excepciones o planteamientos de excepción de interposición de una garantía de fe y cumplimiento a efecto de que el contratista cumpla con la obligación contractual hacia la entidad. Entonces, esta excepción de cumplimiento de garantía ya no se da cuando tiene ciertas condiciones, cuando la contratación es igual o menor a 100.000 nuevos soles, solo para situaciones de bienes y servicios. Bien, hemos venido desarrollando que en esta etapa surten ciertas disposiciones, ciertas condiciones, ciertas características. Dentro de ellos varias figuras, como por decir los adicionales en una contratación, ¿no? Que hemos visto que es un aumento de obligaciones del contrato original. También vimos la posibilidad que existen las reducciones, aquellas reducciones pactadas sobre las obligaciones primigenias que se habían consignado como parte del contrato, tanto para la entidad como para el contratista. Ahora nos toca ver básicamente otra figura llamado contrataciones complementarias. Y las contrataciones complementarias, ¿respecto de qué? Obviamente, esta contratación complementaria viene de un contrato original, es decir, de un contrato ya preestablecido que tenía la entidad con el contratista. Y lo que nos abre o la ventana que nos da esta contratación complementaria es que nosotros podamos seguir contratando con un mismo proveedor, con unas mismas condiciones y bajo un mismo objeto de contratación, sea este un bien, un servicio o la ejecución de obra, a efectos de que simplemente se haga una ampliación a este contrato original, pero que tiene que cumplir con ciertas condiciones y requisitos. No quiere decir que todo contrato le podemos hacer una contratación complementaria. No, tiene que cumplir ciertas condiciones o requisitos para que se pueda dar esa figura de contratación complementaria. Ahora, entre uno de los requisitos es que esto se le denomina como un contrato nuevo. No es una adenda al contrato. La adenda al contrato lo podemos ver
básicamente cuando nosotros hacemos un adicional o una reducción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obligación nueva bajo un contrato. Acá no. Acá es un contrato nuevo porque va a surtir una nueva obligación por parte del contratista a efectos de cumplimiento de un contrato primigenio. ¿Ya? Bien. Las condiciones y aquellos requisitos para las contrataciones complementarias también enmarcan que este contrato o esta contratación complementaria solo y única vez se puede realizar dentro de un periodo de 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Ojo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos habla la norma que son 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, no a la culminación del contrato, que son dos cosas distintas. ¿Y por qué son dos cosas distintas? Miren, la culminación de un contrato se da a partir de que la entidad cumple con la obligación con el contratista y el contratista también cumple con la obligación con la entidad. De tal manera que cuando ya se determina o se efectúa la conformidad o la liquidación ya de este contrato, se pasa al siguiente paso que es el pago. Ahora bien, cuando ya se concluye con el pago, ahí estamos hablando de la culminación del contrato. Sin embargo, el plazo de ejecución es aquel plazo pactado en el contrato originalmente. Imaginemos, a ver, para ponerles un ejemplo y puedan graficarlo y lo puedan tener la idea más segura y más concreta. Si nosotros tenemos un contrato de un servicio y esta es prestación periódica de enero a diciembre de un año, por ejemplo, entonces, el contrato original me dice es de enero a diciembre. Muy bien. Yéndonos a la norma, dice, dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Entonces, entiéndase que el plazo de la ejecución es hasta diciembre. ¿Correcto? Entonces, hasta el 31 de diciembre. Tenemos enero, febrero y marzo. Hasta el 30 de marzo nosotros podemos hacer la contratación complementaria, porque supuestamente el plazo de ejecución es hasta el mes de diciembre. Sin embargo, con la norma anterior que decía a la culminación del contrato, ¿y qué pasaba? Si yo tenía un contrato de enero a diciembre de ese año, y el plazo de ejecución del contrato era hasta el mes de diciembre, y sin embargo se dilataba y el contrato se iba hasta el mes de enero, hasta el mes de febrero, que se ponía la última entrega, teníamos que, a ver, recopilando, enero a diciembre, un contrato original. Tenemos que el último mes que nos toca poner es diciembre, y sin embargo enero y febrero iba lo que era, tenían que realizar las actuaciones administrativas para que se efectúe el pago. De tal manera que se iba cancelando o iba culminando ese contrato en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque la conformidad te la daban a finales de enero, después de la conformidad pasaba lo que era tesorería, y tesorería dentro del plazo de los 15 días posteriores te podía generar el pago. Entonces se dilataba hasta el mes de febrero tu último pago. De tal manera que cuando culminaba el contrato culminaba en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque fue el último día de pago. Sin embargo, el plazo de ejecución, ¿cuándo terminó? En el mes de diciembre, porque fue el último mes donde tú hiciste la prestación de servicio, o pusiste en los bienes en los almacenes de la entidad. Entonces, el plazo de ejecución es una cosa y la culminación del contrato es otra cosa. ¿Cuándo culminó el contrato? Cuando le hicieron el pago. ¿Cuándo le hicieron el pago? En el mes de febrero. De tal manera que ahí culminó el contrato. Con la norma anterior, ¿qué pasaba? Que era hasta la culminación del contrato. Entonces, cuando decía dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del contrato, ¿qué quería decir? Oye, que no terminaba en marzo, si terminaba en febrero la culminación, ¿cuánto tenía que ser?
Marzo, abril, mayo. En mayo, hasta mayo podría ser la contratación complementaria. Sin embargo, con la nueva normativa, ¿cuántos meses posteriores tienes a la culminación del plazo de ejecución? Oye, yo terminé en el mes de diciembre con mi prestación. Sin embargo, ahorita no me pagan. Ya, pues este es el plazo que inicia para que yo pueda después o pueda realizarse una contratación complementaria. Bien, entonces, para efectos de cumplimiento de condiciones y requisitos esenciales para que proceda una contratación complementaria, es de entre los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución, no a la culminación del contrato, que son dos cosas distintas. Bien, ahora, ¿en qué manera o en qué objetos de contratación solo es procedente una contratación complementaria? Solo y únicamente se van a realizar para aquellos objetos de contratación, sean bienes y o servicios en general. En bienes y en servicios en general es donde se va a poder realizar aquellas contrataciones complementarias. Ahora, estas contrataciones complementarias se pueden hacer 2, 3, 4, 5 veces, o las veces que requiera la entidad, o por la propia necesidad que se ve inmersa una institución, una entidad pública. No. Esto solo se hace por única y exclusiva vez. Única vez solo puede hacerse aquella contratación complementaria. Ahora, otra de las condiciones es aquella mientras culmine el procedimiento de selección convocado, salvo que se agote la necesidad y ello previo un sustento del área usuario. ¿Y qué quiere decir esto mientras culmine el procedimiento de selección convocado? Resulta que a efectos de que yo pueda realizar una contratación complementaria, yo tengo que también prever cuál es la situación inmediata o cuál es lo que viene posteriormente a poder contar con esa prestación de servicio o ese bien. De tal manera que si yo quiera realizar una contratación complementaria, esta tiene que estar respaldado por algún procedimiento de selección que ya va en camino, que ya se convocó. Imaginemos, a ver, yo tengo la contratación del servicio de limpieza de un área de salud, de una institución de salud, etc. Entonces yo tengo un contrato de enero a diciembre de este año. Sin embargo, estamos en el mes de diciembre y yo requiero seguir contando con esta prestación de servicio de limpieza. Y resulta que recién he hecho yo la convocatoria. Para que yo pueda proceder a esa contratación complementaria es que estemos a finales de diciembre o principios de enero, que estemos dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, ¿no? Y que esta sea por única vez, muy bien, porque es la única vez, porque ya se me cumplió el contrato. Sin embargo, para que yo pueda realizar esa contratación complementaria, tengo que haber convocado el procedimiento de selección que corresponda para el año 2019. Entonces, no solo basta que sea dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, tampoco que sea un bien o servicio, o que sea por única vez, sino también, otra de las condiciones, es que mientras culmine el procedimiento de selección convocado, salvo que se agote la necesidad. Ahora, eso es con el tema que si ya existe un procedimiento convocado, también hay otra excepción donde se puede también contratar, hacer una contratación complementaria, cuando ya no tenga que convocar un procedimiento de selección, simplemente requiero yo esa contratación complementaria para agotar esa necesidad que está en la entidad y ya no voy a requerir más ese bien o ya no voy a requerir más la prestación de ese servicio. Solo ahí se exime de la condición de que se convoque un procedimiento de selección. ¿Ya? Ahora, ¿y cuánto es lo que nosotros podemos contratar como complementariedad? Como un contrato complementario. ¿Hasta cuánto es
el monto, como se dice. Si yo tengo un contrato de 200.000 soles, entonces, ¿yo puedo hacer una contratación complementaria? Sí, siempre y cuando yo considere aquellas condiciones, que esté entre los meses posteriores, que solo sea un bien de servicio general, que esto sea por única vez, cuando haya convocado un procedimiento de selección. Ahora, pero el límite, ¿cuál es el límite? Máximo es el 30% del contrato original. ¿Y cuál es el contrato original? Es aquel que hemos dicho, que es por decir, aquel contrato que yo tengo o anterioridad suscrito con un contratista, que por decir un contrato de enero de diciembre, o de repente puede ser un contrato de prestación única, ¿ya? ¿Cuánto es el monto que yo puedo generar sobre ese contrato? El monto original, si son 200.000, el 30% sería 60.000. Es decir, lo máximo que yo podría contratar como una complementariedad al contrato original son los 60.000 soles de ese contrato de 200.000. No puede ser más del 30%, pero sí puede ser menos del 30%. 20, 25, 28, 15, 10, lo que se requiera. Otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para aplicación de contrataciones complementarias es solo y únicamente se hace con el mismo contratista que ofertó aquellos bienes o que dispuso aquellos bienes a la entidad o prestó el servicio. O aquellos bienes que fue adquiridos por la entidad bajo un determinado contratista. Solo con él es que nosotros podemos realizar esa contratación complementaria. ¿Bien? Otra de las condiciones que esta contratación complementaria se realice y que preserve las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación original. Es decir, con las mismas características del objeto de la contratación, ¿no? Con los mismos plazos, con un cronograma ya preestablecido, de acuerdo a la necesidad que se previó en el contrato original. Entonces, aquellas condiciones que originalmente se dieron para el contrato primigenio o original, estas perdurarán a efectos de que se realice esa contratación complementaria. Ahora, no procede. ¿Cuándo no va a proceder una contratación complementaria? No procede en ejecución de obras, ni en consultoría, ni en las contrataciones directas. Imaginemos pues que yo estoy ejecutando una obra, yo no pretendo hacer una contratación complementaria en la ejecución de esa obra. O que yo esté realizando una consultoría de elaboración de un expediente técnico y yo requiera una contratación complementaria para ese expediente técnico. No procede. Si por decir yo estoy haciendo una contratación por desabastecimiento inminente, llamada ahora contratación directa, o por una contratación de servicios personalísimos, no va a proceder la contratación complementaria. ¿Bien? Entonces, estas condiciones son las que se tienen que tener en cuenta a efectos de que nosotros podamos realizar una contratación complementaria respecto a un contrato original. Bien, siguiendo con ese mismo orden, vamos a ver esta opinión 102/2018, donde tendríamos que preguntarla, o tendríamos que hacer la siguiente consulta. ¿Procede realizar una ampliación de plazo en una contratación complementaria? Miren, esta consulta es importante. O sea, lo que nos dice, a pesar de que nosotros hagamos una contratación complementaria, es procedente, al igual que un contrato original o primigenio, poder realizar una ampliación de plazo. A ver, vamos a ver qué nos dice esta opinión. Dice, por su parte, el artículo 140 del reglamento establece que la ampliación de plazo contractual procede al cumplirse algunos de los siguientes casos.
Uno, cuando se apruebe el adicional, siempre que este implique la fijación de plazo. No olvidemos que esto ya lo vimos en la clase anterior sobre el procedimiento y cuando procede la ampliación de plazo y cuando se da la adicional y que la adicional afecte también la ampliación de plazo. Dos, por atraso yo para dirección no imputable al contratista, también lo vimos. Adicionalmente, el referido artículo regula el procedimiento para la solicitud de ampliación de plazo y su eventual aprobación o denovatoria. Ahora, en ese sentido, considerando que la contratación complementaria determina la solución de un contrato nuevo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 150 del reglamento, es posible que en dicha contratación se apliquen las figuras propias de la ejecución contractual previstas en la normativa de contratación del Estado, como es el caso de la ampliación de plazo contractual prevista en el artículo 140 del reglamento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el respectivo dispositivo. Entonces, con esta opinión nos avisora o nos da un alcance respecto de que sí es procedente aplicar una ampliación de plazo en la contratación complementaria, siempre y cuando nosotros podamos identificar y que cumpla con aquellas condiciones y requisitos para que se considere una contratación complementaria. Son aquellas situaciones que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, cuando nosotros nos pregunten si es posible en una contratación complementaria realizar una ampliación de plazo, sí. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es que al tratarse que es un contrato nuevo, entonces es procedente aplicar lo que es una ampliación de plazo. Ahora vamos a ver respecto a las subcontrataciones. Y las subcontrataciones tienen un rol relevante. Aunque aquí hay muchas posturas que están a favor y otras posturas que están en contra de las subcontrataciones. Porque dicen después que no se deberían dar, porque si tú participas en una licitación pública, un concurso público, es porque tienes tú la capacidad económica, la experiencia y todo aquello que se representa para participar en un procedimiento de selección. Pero tampoco nos olvidemos que cuando uno no tiene esa situación, hay otra figura que es lo que es el consorcio. Sin embargo, se van a dar situaciones en algún momento de que a la convocatoria de una licitación pública o de un concurso público no puede ser celebrado en su totalidad la prestación de la ejecución del contrato por un solo contratista. Vale decir, si imaginemos que nosotros estamos contratando la ejecución de una obra de un hospital, y este hospital requiere de elevadores, llamados ascensores, y requiere seguramente con fajas de transporte de camilla y o escaleras eléctricas. Si bien es cierto, hay un montón de empresas constructoras que te pueden edificar, te pueden realizar la construcción de ese hospital, pero también estas constructoras seguramente no tienen el personal, no tienen el equipo, no tienen la situación, no tienen los proveedores directos para poder realizar de repente esa instalación o ese puesto de funcionamiento de las escaleras eléctricas o los ascensores o etc. Entonces, imaginemos que no existiese las subcontrataciones. ¿Cómo se llevaría a cabo esa ejecución de ese contrato, de esa ejecución de obras de ese hospital? Terminaría inconclusa. O de repente termina la edificación, terminan los ambientes y deja solamente para las conexiones de la escalera eléctrica, de los ascensores. Y de repente nunca se culmina porque no llegó o no se convocó. Entonces, para esos casos, el legislador y la norma han previsto esas situaciones, que
Un contratista puede hacer subcontrataciones en aquella actividad que son especializadas, que de repente él no pueda realizarla o no cuente con los equipos o el personal idóneo, ¿no?, para realizar esas actividades. De tal manera que va a requerir de un especialista o de una empresa directamente fabricante, proveedora o que elabore este tipo de servicios, o de repente que haga las instalaciones de ciertos equipos o materiales en las cuales no tienen relación directamente con la ejecución, por decir, de esta obra. Entonces, llegado a este ejemplo, se contrata a un contratista y este seguramente contratará a otra empresa, la cual le va a hacer la instalación de las escaleras eléctricas, la instalación de los ascensores o la instalación de las fajas para transporte de sillas, de camillas o silla de ruedas. Entonces, he ahí la importancia de una subcontratación, al margen de que existen ciertas discrepancias. Pero hay que tener en cuenta el contexto y cuál es lo que básicamente se ha ido implementando a efecto de que sean el cumplimiento de la ejecución contractual en las obras, bienes o servicios. Es pertinente también saber que las subcontrataciones tienen un factor, unos requisitos esenciales. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una subcontratación de una ejecución de obra de la bien o del servicio, esta no puede sobrepasar el monto del 40% del contrato primigenio del contrato original. De tal manera que si dentro de la ejecución de una obra estamos hablando de un 100%, yo solo puedo subcontratar hasta un 40% del contrato original. Si tengo un contrato yo de 1.000.000 de soles, entonces lo máximo que yo puedo subcontratar son 400.000 soles. Ahora, ¿siempre va a ser el 40% del monto del contrato original? No. Puede ser el 40, puede ser el 30, puede ser el 20, el 10, el 5, etc. Pero no podemos exceder ese monto del contrato original, 40% del monto original. Ahora, otro de los requisitos que nosotros tenemos que tener en cuenta también en una subcontratación a efectos de que se realice un contrato de bienes, ejecución de obra de servicios, es que no debe existir la prohibición expresa de documentos de procedimiento de contratación. Ahora, el subcontratista también requiere contar con Registro Nacional de Proveedores vigentes y no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. ¿Y qué quiere decir esto? El simple hecho de que yo sea el contratista directo con la entidad pública, yo no solo soy obligado a estar con un Registro Nacional de Proveedores vigentes, sino además aquella persona natural o jurídica o aquella empresa que va a realizarme la subcontratación debe también tener el Registro Nacional de Proveedores vigente. ¿En qué? En el objeto de la contratación o la actividad que va a realizar. Otra de las condiciones también del subcontratista es que no se encuentre o no debe estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. En la clase anterior explicamos que el impedimento es aquella situación o estadio o la postura que asume una persona natural o jurídica a efectos de que no pueda realizar una contratación con el Estado por aquellas causales establecidas en el artículo 11 del reglamento de la ley, donde son aquellos impedimentos como, por ejemplo, funcionarios públicos de la propia entidad, alcaldes, congresistas, gobernadores, que se encuentren impedidos para contratar con el Estado bajo su competencia o jurisdicción. De igual forma, los presidentes, los congresistas y los vicegobernadores son impedimentos. Acá también hay impedimentos por consanguinidad y afinidad, etc. Y los inhabilitados
no son aquellos que están impedidos, sino son aquellos que mediante una resolución expresa emitida por el Tribunal de Contrataciones les ha impuesto una sanción o inhabilitación, que esta puede ser temporal o permanente para contratar con el Estado. Es decir, no puede realizar una contratación a nivel nacional con una entidad pública o empresa del Estado. Seguimos con las subcontrataciones. ¿Qué es lo que no se puede subcontratar? La totalidad de las prestaciones. Como ya hemos dicho, solo hay un límite para poder subcontratar. Y el límite, el tope de ese límite es el 40% de monto original. El 40%. No se puede subcontratar por más porcentaje del monto contractual. Si yo tengo la prestación de un servicio que esta es por 500.000 soles, yo no puedo o no pretendería hacer una subcontratación con un tercero para que me realice esta prestación de servicio por 400.000 soles o por los 500.000 soles. No. Lo mucho que podría hacer es subcontratar a un tercero para que me realice esta actividad por un monto máximo de los 200.000, teniendo en cuenta que solo es el 40% de monto total. El 40% de 500.000 sería 200.000. Entonces, por 200.000 soles es el tope, el límite máximo que yo pueda hacer esa subcontratación. Entonces, para los subcontratos no procede la totalidad de las prestaciones. ¿Qué más? Tampoco no procede subcontratar las prestaciones esenciales de contrato vinculadas a los aspectos por los que se seleccionó al contratista. Por aquellas situaciones que son directamente vinculadas con el objeto de la contratación. O sea, imaginemos, si yo soy un fabricante de un bien, de repente yo puedo hacer una subcontratación para que otra empresa me realice el embalaje o el envase o el empaque de aquel bien o equipo que yo estoy fabricando. Entonces, ¿qué es lo que se contrató? Se me contrató a mí para que yo fabricara, elaborara aquellos equipos, aquellas maquinarias, pero yo subcontrato a un tercero porque me dicen de que estas máquinas, estos equipos, tienen que ir en unos empaques adecuados, que tienen que cumplir con ciertas características, ciertas condiciones, de cuestiones ambiente, de cuestiones de traslado, etc. Oye, yo no puedo realizar esa prestación o esa elaboración de esos envases, esos empaques. Entonces yo debería subcontratar a un tercero para que éste me realice ese tipo de empaques que me está solicitando la entidad y seguramente en salvaguarda de el buen traslado y manipulación de los equipos. Entonces, las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos o lo que se seleccionó al contratista. No se puede subcontratar para ello. Ahora, el subcontratista requiere contar con RNP vigente, no está ni impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, que ya lo vimos en la anterior diapositiva. El subcontratista necesariamente tiene que tener su registro nacional de proveedores vigentes. En contratos que se deriven de procedimientos de selección de consultores individuales. Y aquí hay que tener en cuenta si bien es cierto, las subcontrataciones requieren de que uno tiene la posibilidad de hacer una subcontratación hasta por el 40% del límite máximo del contrato original. ¿Por qué entonces consultores individuales no se puede hacer una subcontratación? Por una simple y sencilla razón, señores. ¿Y cuál es esa simple y sencilla razón? Que una de las condiciones para su empleo de este procedimiento de selección o método de contratación de consultores individuales
es que la característica básica y necesaria es que un consultor individual no requiere para la elaboración de su actividad la competencia o el apoyo técnico de un tercero. Es decir, solo se puede contratar a esta persona natural por sus condiciones, por sus características, por su conocimiento, por la expertise, por la experiencia. Entonces, de tal manera que solo vamos a contratar a una persona por esas capacidades. Entonces, mal está decir que yo tenga que subcontratar o hacer una subcontratación de esta prestación de servicio si la naturaleza propia de este método de contratación es la contratación de solo una persona natural por esa condición. Entonces, es por ello que no puede realizarse una subcontratación a método de contratación de consultores individuales. Bien. ¿Cuál sería el procedimiento de una subcontratación? Primero, el procedimiento para una subcontratación se tendría que tener la solicitud formal por parte del contratista hacia la entidad, haciendo saber la subcontratación que se va a realizar con esta persona natural o jurídica o por un tercero, que va a realizar esa actividad que no está vinculada directamente al objeto de la contratación por cual fue elegido. ¿Ya? Porque si no fuese así o atacar el objeto de la contratación, estaríamos hablando de un consorcio, ¿verdad? Pero acá es una subcontratación. Aquella actividad que no puede realizar el contratista por su propia actividad laboral o actividad que él realiza para efecto de que se cumpla con las obligaciones contractuales. Ahora, debe ser autorizado por la entidad previamente y por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes de formulado el pedido. Claro, o sea, una vez que el contratista realiza la solicitud formal, ¿no?, hacia la entidad, esta tiene que ser autorizada por la entidad previamente y por escrito dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes de formulado el pedido. Ante ausencia de respuesta se entiende rechazado el pedido. Esto, señores, sobre el tercer procedimiento hay que tener un poco en cuenta lo siguiente. Aquí la norma un poco es que, bueno, el cual yo no tengo la misma opinión, porque aquí es un aspecto muy riesgoso. Porque nos dice que ante la ausencia de respuesta se entiende rechazado el pedido cuando yo soy de idea que ante la ausencia de la respuesta debe entenderse como aprobado el pedido, ¿no? Como cuando suceden las ampliaciones de plazo. Aquí no. O sea, si no responde la entidad, se da por rechazado el pedido. ¿Y saben por qué es peligroso y pone en riesgo? ¿Por qué? Porque imaginemos de que yo soy con el ejemplo que les planteé inicialmente, de la ejecución de una obra, de la construcción de un hospital. A mí se me otorgó la buena prueba, yo he suscrito contrato con la entidad y yo procedo a hacer el procedimiento de la subcontratación. Emito una solicitud a la entidad formal, espero los 5 días hábiles después de haber solicitado por escrito, y pasan los 5 días y no recibo respuesta. Entonces, yo entiendo, o sea, se entiende que se da por rechazado el pedido. Pregunto, ¿y cómo quedaría ese hospital? Si yo solo soy un ejecutor de obras, yo no sé instalar, yo las puedo comprar las escaleras eléctricas, pero yo no tengo el personal idóneo, no tengo el equipo técnico adecuado para instalar esas escaleras eléctricas. Yo no puedo instalar un ascensor. Entonces, el simple hecho de que yo no haya recibido una respuesta, entiéndase que mi pedido inicial ha sido rechazado. Entonces, esta situación que la norma ha previsto
ponen en riesgo ciertas ejecuciones de los contratos. Porque imaginemos que la ausencia de la respuesta puede obedecer también a no porque la entidad no está de acuerdo, sino porque de repente se le pasaron los plazos al funcionario que tenía que emitir esa autorización, no conocía del tema, o en la ruta de administración o la ruta de trámite administrativo de la entidad no funcionó bien en esos días, se pasaron los 5 días hábiles, le llega al sexto, al séptimo día, no tuvo conocimiento, ¿no? O de repente no contestó por de repente una despreocupación, ¿no? O como se dice, por un desliz administrativo. Entonces, ¿eso qué podría llevar a generar? A una paralización de la ejecución de la obra o de repente a una obra inconclusa, ¿no? Y que posteriormente puede llevarse quizás hasta un arbitraje, pérdida de tiempo, dinero, ampliaciones de plazos, suspensión de plazos, etc. ¿Ya? Entonces aquí, señores, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos inmersos dentro de un procedimiento para efectos de que se cumpla la subcontratación. Ahora, sobre todo, acá hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que es que el contratista mantiene la responsabilidad total frente a la entidad. Es decir, él, el contratista primigenio, es el que tiene toda la responsabilidad de la ejecución, sea esta ejecución de obra, prestación de servicio o adquisición o puesta de bienes hacia la entidad. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora una opinión, la 176-2016, respecto a la subcontratación. ¿Qué nos dice esta opinión? Nos dice que la subcontratación prevista para los contratos regulados en la normativa de contratación del Estado no es aplicable a los convenios de colaboración y otros de naturaleza análoga. No obstante, las entidades intervinientes en los mencionados convenios podrían tercerizar determinadas actividades derivadas a los mismos, observando las disposiciones de la ley y su reglamento. Entonces, lo que nos dice esta opinión, que si bien es cierto, la subcontratación es aplicable para el tema de las contrataciones con el Estado, hace una salvedad, que la subcontratación no va a ser aplicable a aquellos convenios de colaboración que existan entre entidades u otros de naturaleza análoga, ¿no? Sin embargo, también hace la precisión que aquellas entidades que tienen convenios institucionales o de colaboración pueden hacer también algunas actividades que meritúen terciarizar ciertas actividades respecto a la ejecución de una obra, prestación de servicio o la adquisición de un bien, siempre y cuando se observen aquellas disposiciones que emana la ley y el reglamento en materia de contratación pública. Entonces, la subcontratación, en otras palabras, no procede para efectos de convenios de colaboración que existen entre entidades. Vamos ahora a la opinión 2017. ¿Y qué nos dice esta opinión? Dice, si bien la normativa de contrataciones del Estado establece que la constancia de libre contratación debe estar o debe ser representada por el proveedor ganador de la buena pro, ello no exime a la entidad de la obligación de verificar el cumplimiento de los artículos 35 de la ley y el 124 del reglamento, así como que el subcontratista en su calidad de ejecutor de obra escrito en el RNP posea una capacidad de contratación que garantice un nivel técnico
y la solvencia económica suficiente para ejecutar obras públicas, disminuyéndose el riesgo de posibles incumplimiento de las obligaciones contractuales objeto de la subcontratación que fueron aprobadas por la entidad. Esta opinión es, como hemos dado lectura, es importante, porque si bien es cierto, una de las condiciones o los requisitos es que para que se pueda realizar una subcontratación tiene que tener un requisito previo, que el subcontratista o la persona natural o jurídica que se va a subcontratar, también tiene que tener su registro nacional de proveedores. Imaginemos que estamos frente a una ejecución de una obra. Entonces, yo, ejecutor de una obra, requiero un subcontratista también que me va a hacer cierta actividad para una ejecución de una obra de especialidad distinta a la que originalmente está. Entonces, yo tengo que verificar que tenga su RNP y de repente también tenga que posea la libre capacidad de contrata. Porque, por decir, si él tiene una libre capacidad de 2 millones, ¿no? De 20 millones, y ya tiene ejecutando, por decir, 16 millones, solo le restarían 4 millones. Y la subcontratación que yo le voy a hacer a esta persona es de 7 millones. ¿Corresponde hacerle la subcontratación o no? Por ende, no. Porque su libre capacidad de contratación solo accede a 4 millones, no a 7 la que yo pretendo hacer como subcontratación. Entonces, esta opinión nos dice que no solo basta con verificar el Registro Nacional de Proveedores, sino también que a efectos ver que posea la capacidad de contratación que garantice el nivel técnico y solvencia económica suficiente para ejecutar las obras públicas. ¿Ya? Bien. Ahora dejamos de lado el tema de la subcontratación y vamos a entrar a un aspecto llamado lo que son adelantos. Adelantos que se dan a efectos de que tiene una propia naturaleza los adelantos, de que no se ponga en riesgo el cumplimiento de la ejecución del contrato por falta, seguramente, de disposición económica financiera por parte de los contratistas. Y muchas veces la naturaleza o la fundamentación de otorgar o de ejercer un adelanto que la misma norma ha previsto es que se dé como finalidad el cumplimiento del contrato. Ahora, hay tipos de adelantos y condiciones que se deben dar para este tipo de adelantos. Por ejemplo, los adelantos pueden ser adelantos directos o adelantos para materiales. Los adelantos directos solo y exclusivamente se dan adelantos directos para bienes y servicios y obras. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis, que para efecto de obras existen dos tipos de adelanto. Uno que es un adelanto directo y otro que es un adelanto para materiales. ¿Ya? Ahora, el adelanto directo en sí, tienen unos límites o montos establecidos que se deben dar cumplimiento para efecto de que se pueda cumplir con estos adelantos. Con la norma anterior, con el Decreto Legislativo 17, se establecía que para efectos de cumplimiento de adelantos en la ejecución de una obra, tendría que tomarse en cuenta que era el 40% como adelanto directo y el 20% para materiales. Sin embargo, era el 20% de adelantos directos y el 40% para materiales. Sin embargo, con la modificatoria, prácticamente se hizo unificación del porcentaje. De tal manera que para efectos de bienes y servicios, constitución de adelantos, solo para bienes y servicios que se llama adelanto directo, solo se puede otorgar el 30% de ese monto máximo para bienes y servicios. Sin embargo, para obras se tiene como adelanto directo el 10% y como adelanto de materiales el 20%.
¿De qué? Del monto total del contrato. Vamos a ver ahora esta opinión que nos dice. Otra cosa. Cuando nosotros hablamos de adelantos, los adelantos tienen que estar de una forma u otra cautelados, garantizados. ¿Mediante qué? Aquellas garantías. Garantías que tienen que ser por la totalidad del adelanto obtenido o el adelanto otorgado por parte de la entidad subcontratista. Si yo, por decir, yo recibo un adelanto directo del 30% equivalente a 500.000 soles por la ejecución de una obra, pues yo tengo que garantizar esos 500.000 soles mediante una carta fianza por ese monto total, hasta que yo vaya cumpliendo con la prestación o la ejecución. De igual forma, si es bienes, servicios, si a mí me dan un adelanto, yo tendría que garantizar por el monto que se me está asignando como adelanto. ¿Bien? Ahora vamos a ver esta opinión 210-2017. ¿Qué nos dice esta opinión? Nos dice, en el marco de un procedimiento de selección para la contratación de servicios, la entidad puede otorgar adelantos directos a favor del contratista, hasta el 30% del monto del contrato original, siempre que ello se encuentre previsto en los documentos de dicho procedimiento de selección. Por su parte, el contratista deberá entregar a la entidad una garantía emitida por un monto idéntico al de los adelantos directos, para que esta última le pueda hacer entrega de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 129 del reglamento. Algo también que es importante tener en cuenta cuando nosotros otorgamos un adelanto por parte de la entidad subcontratista es que esto tiene que estar ya consignado debidamente en los documentos de procedimiento de selección. Y cuando hablamos de documentos de procedimiento de selección, está ligado básicamente a lo que son las bases. Entonces, no solo responde de que el adelanto va a ser procedente por voluntad o por un acuerdo de voluntad al momento de la suscripción del contrato, sino este adelanto deviene básicamente de que en las bases inicialmente se consignaron que se iba a hacer factible o era procedente la solicitud del desembolso de un adelanto, sea este por adelanto directo o adelanto material, ¿ya? Entonces, para que sea procedente un adelanto, este tiene que estar consignado primero en las bases y tiene que ser por un monto mayor, no mayor al 30%, es decir, el límite máximo es 30%. Un 10% como adelanto directo y un 20% para lo que son materiales respecto a la ejecución de obras. Y para bienes y servicios, un máximo del 30%. Ahora, las contrataciones que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contratación de Estado pueden realizarse sin observar la disposición de dicha normativa. No obstante, la entidad deberá observar los principios que rigen toda contratación pública y cautelar el debido uso de los recursos públicos. ¿Qué nos quiere decir esta opinión y qué es importante? Si bien es cierto, la normativa ha establecido que aquellas contrataciones que no superen las 8 unidades impositivas tributarias no se encuentran obligadas a aplicar la norma de contratación pública. Es decir, aquellas contrataciones que estén por debajo de las 8 unidades impositivas tributarias, no puedo aplicar la ley de contrataciones. No puedo decir, no, según la ley de contratación establecida en el artículo tal, establece que tengo, no puedo aplicar porque está fuera del ámbito de aplicación. Es decir, puedo aplicar yo normas o directivas internas propias administrativas de la entidad, ¿no? Sin embargo, esta opinión nos dice que hay que tener en cuenta que al margen de que esta contratación no esté exenta en aplicación de la ley de contrataciones, se tiene que tomar en cuenta los principios que rige toda contratación pública y por ende poner en seguridad, cautelar los bienes, los recursos públicos directamente de esta entidad. En otras palabras, si nosotros
proyectamos realizar algún adelanto para la prestación del servicio o la adquisición de un bien, estos tienen que al menos cautelarse, garantizarse, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo que dar un adelanto, tendría que pedir una garantía sobre ese adelanto que estoy otorgando para que se pueda realizar o pueda garantizar yo el cumplimiento de la prestación o el cumplimiento de la ejecución del contrato. Bien, ahora vamos a ver sobre las conformidades. Aspecto importante y que muchas veces causan dolores de cabeza tanto a los contratistas como a los funcionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene el tema de responsabilidad por parte de la entidad y también de una forma u otra darle el cumplimiento final de una obligación al contratista al otorgarle su conformidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conformidad, tendremos que ver cuál es la recepción y conformidad de prestación. ¿Quién es el responsable de otorgar la conformidad de la prestación? El responsable está a cargo de quién? Del área usuaria. Él es el responsable de emitir la conformidad de la prestación. Ahora, sobre la recepción de bienes, por ende, debe estar a cargo del almacén, jefe de almacén. Pero no confundamos cuál es la recepción y cuál es la conformidad. Porque la recepción es yo recepcionar, cuantificar, verificar, pero no dar la conformidad. La conformidad es decir, oye, el equipo que tú me estás entregando, la maquinaria que tú estás entregando, la prestación del servicio que tú me estás entregando, cumple con los términos de referencia, cumple con las especificaciones técnicas, cumple con los requerimientos técnicos mínimos. No puede ser posible que el jefe de almacén me cuestione a mí como área usuaria la conformidad de la prestación o de la adquisición del bien. Muchas veces se toman atribuciones de las cuales no son competentes. Por ejemplo, el jefe de almacén lo que sí puede verificar es la recepción. Él me puede dar fe de que sí recibió 10 equipos el día tal, la hora tal, ingresaron la fecha tal, con el trasladado por el vehículo tal, qué sé yo. Ese es su trabajo, ver la recepción de bienes. Pero él no puede de una forma u otra verificar si es que cumple o no cumple, si cumplió o no cumplió. No. Él debe cuantificarlo seguramente, sí. Verificarlo, sí. Verificarlo en el sentido, oye, aquí te traigo 10 cajas, ya, 10 cajas de qué son. Ah, son equipos. A ver, ábrelas para verlas. Ah, muy bien, sí, ahí están los 10 equipos. Pero ¿quién tiene que verificar al margen de las 10 cajas? Si ahí están 10 equipos, si ese equipo tiene tanta potencia, si cumple con esos accesorios, si trajo, si está completo. ¿Quién tiene que verlo? El área usuaria, señores. ¿Ya? Ahora, cada uno responderá por sus obligaciones. ¿Ya? Cada uno cumplirá por sus obligaciones. La conformidad. Hay un plazo máximo de 10 días para bienes y servicios, para consultorías un máximo de 20 días. ¿Ya? Se pueden realizar observaciones de 2 a 10 días y para consultorías de 5 a 20 días. Observamos de que no está cumpliendo con los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas de esta maquinaria, de este equipo que en su momento lo pedimos de acuerdo a las bases estandarizadas o las bases administrativas o la base integrada. Se hará la observación, se le comunicará al proveedor para que éste cambie de repente los equipos, etc. Y llegue a buen puerto de repente y darle un plazo para que esto
lo cambie, lo modifique, qué sé yo, ¿ya? Cuando manifiestamente no se cumplió, no recepción ni conformidad. Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto de la emisión de una conformidad nos da como resultado que culmine el contrato. Sin embargo, no es tanto así porque la culminación del contrato sea con el pago final, ¿ya? Sino que es un prerequisito para la culminación, exactamente, sería, ¿ya? Entonces, que si bien es cierto, con la conformidad prácticamente ya se va a culminar el contrato porque la única etapa o fase que faltaría solamente es el pago. Entonces, ¿el efecto cuál es? Culminación del contrato. ¿Qué más? Se cierra el expediente respectivo, porque con la conformidad y el pago se cierra el expediente de contratación y se manda al OEC para que éste lo administre y lo coloque en el archivo. La constancia de prestación. Una vez culminada, otorgar la conformidad a la recepción, la conformidad de los bienes y servicios, a pedido o solicitud del contratista, se emite la constancia de prestación. Ahora, cuando existe una controversia respecto a la conformidad, esta puede realizarse o solucionarse mediante conciliación o arbitraje. 30 días hábiles, incluidos aquellos vicios ocultos que se hayan reflejado en la conformidad a efectos sobrevinientes de la conformidad y la recepción. ¿Ya? Entonces, cualquier situación, cualquier controversia que se suscite respecto de la conformidad, esta se realiza mediante vía de conciliación y o arbitraje. Ahora vamos a ver la opinión 184. El área usuaria o el órgano que se le haya asignado tal función es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, por lo que para ello debe emitir un informe sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales, el cual da lugar a la conformidad. El área usuaria, bien claro, dice la opinión, el área usuaria, no dice el almacén, ¿ya? El área usuaria o el órgano que se haya asignado esta función, porque no olvidemos que hay contrataciones de equipos o de maquinarias que no siempre el área usuaria es el experto técnico en la materia, sino se requiere la participación de otra área de la entidad para que nos asista y nos dé la parte técnica. En esos casos, por ejemplo, yo soy el asesor legal de una entidad, yo soy abogado, yo no soy experto en sistemas y yo requiero de repente la adquisición de un software. Como yo voy a adquirir la adquisición de un software, ¿a quién yo pediría ayuda o solución para que me dé algunos requerimientos técnicos y cumplimientos de ellos mismos? De repente el ingeniero de sistemas, que es el jefe del área de sistemas de la entidad. Entonces, quien tiene que dar la conformidad es el área usuaria, como primer orden, o en su defecto al órgano que se le haya asignado tal función. Bien, corresponde al órgano encargado de la contratación en la gestión administrativa de contrato, la cual comprende todas aquellas actividades que guardan relación con su elaboración, verificación de requisitos, perfeccionamiento, entre otros. Bien. Vamos a ver ahora lo que es el pago. Señores, respecto a la conformidad, la recepción y el pago, tienen que tener en cuenta de que el no cumplimiento de los plazos que nos establece la ley nos puede acarrear algunas responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales. El que yo obvie estos plazos, ¿no? O los días que yo tengo para emitir el pago o la conformidad, porque eso va de la mano con la omisión funcional. Y la omisión funcional es un delito que está consagrado en el Código Penal. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado.
ya cuando no cumplimos con los plazos, de acuerdo a nuestra responsabilidad asignada o de acuerdo a nuestra función delegada mediante norma o mediante directiva administrativa de parte de la entidad. En este caso ya está taxativamente establecido en la ley de contrataciones quién tiene que otorgar la conformidad y por ende quién es el que tiene a cargo la responsabilidad del pago. ¿Ah? El pago. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la situación idónea para realizar el pago? Después de ejecutar la prestación, 15 días siguientes a la conformidad. Es decir, cuando ya existe la prestación del servicio, cuando ya se ingresaron los bienes a la entidad, estos ya fueron de una forma u otra canalizados, evaluados, calificados, verificados, que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, con los requisitos, con los términos de referencia, con las especificaciones técnicas, dependiendo que sea el bien. Una vez que esto ya cumplieron, posteriormente se da el inicio para el pago. Entonces tiene 10 días el área respectiva para realizar el pago. Ahora, dependiendo la obligación contractual de la entidad contratista, puede darse situaciones o que se hayan contemplado aquellos pagos a cuenta a partir de por medida de por sí las prestaciones de servicios, pagos a cuentas por entregables, ¿no? En la medida que va avanzando la prestación de servicios, se le va haciendo una conformidad y un respectivo pago sobre el avance que haya tenido. Entonces, para todos aquellos existen estos plazos, que son los 15 días después de la conformidad. Ahora, la excepción o las excepciones, pago realizado en su totalidad antes de la prestación cuando sea condición de entrega de bienes o prestación de servicios. La excepción que va a llevar a cabo en básicamente el cumplimiento del plazo para cumplir con el pago son aquellas que se establecieron desde un momento en la ejecución del contrato o en la suscripción, perfeccionamiento del contrato, que el pago es cancelado en su totalidad antes que se realice la prestación o antes de la entrega de los bienes o antes de la prestación del servicio. Los plazos van a estar de acuerdo o en conformidad al contrato. El retraso injustificado, ¿no? Es decir, el que yo no le pague en el momento apropiado, conforme lo establece la entidad, eso me generaría intereses legales. Y esos intereses legales me los tiene que cancelar ¿quién? La entidad. ¿Y quién sería el responsable? El responsable seguramente sería el área pertinente para realizar el pago respectivo. De repente, la negativa del pago de la prestación de servicio de una persona o de un tercero es realizada por el tesorero, pues él responderá, no tendrá responsabilidad civil, administrativa o penal por no haber pagado con tiempo entre los plazos de los 15 días después de haberse emitido la conformidad respectiva de los bienes o de los servicios. ¿Ya? Entonces, a tener mucho cuidado con ello. Bien. Entonces, ese retraso injustificado nos lleva como a tener intereses legales que tienen que ser reconocidos por la entidad hacia el contratista. A ver, de acuerdo al artículo 149 del reglamento de la ley de contrataciones, ¿qué nos establece? Que de conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando éste sea condición de mercado para la entrega de bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago. Cuando la naturaleza propia del mercado nos dice que para cierta adquisición de bien o para cierta determinación o prestación de servicios se requiere previo un pago adicionado, previo un pago adelantado, este se puede realizar, pero también viendo un otorgamiento correspondiente a una garantía por el mismo monto del pago. O sea,
ese pago tiene que estar de una forma u otra garantizado. Seguimos. Conforme a lo establecido en numeral 45.13 del artículo 45 de la ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en oportunidad que se establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad. En otras palabras, nos dice que a efectos de que se realice una solución de controversia mediante un arbitraje y salva el laudo arbitral y por efectos o la conclusión final del laudo arbitral nos advierte que tendríamos que hacer el pago respectivo a o la liquidación con conclusión de contrato, pues la entidad está obligada a realizar el pago respectivo. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ahora respecto de las constancias de prestación. Bien. Y las constancias de prestación no son otra cosa que es esa carta que es otorgada por las entidades e instituciones respecto al cumplimiento de una prestación por parte de un contratista. Entonces, se encuentra obligada la entidad a emitir una prestación, una constancia de prestación para efectos de que esto sea corroborado como récord en el contratista. Pues la norma de contrataciones del Estado ha previsto de que efectivamente una vez cumplida la obligación por parte del contratista hacia una entidad a efecto de cumplimiento de contrato, la entidad tiene el cumplimiento de emitir esa constancia de prestación. Ahora, esa constancia de prestación va a ser otorgada una vez que se haya realizado la conformidad de la prestación. El órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad es el único autorizado para otorgar al contratista de oficio o a pedido de parte una constancia que deberá precisar como mínimo la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. Entonces, ¿cuál es la excepción sobre la constancia de la prestación? Aquellas penalidades no hayan sido canceladas. Cuando se hayan aplicado penalidades por parte de la entidad hacia el contratista y el contratista en su momento no fue canceladas estas penalidades, allí es imposible o ahí está o exime responsabilidad de la entidad de otorgar aquellas constancias de prestación por el cumplimiento realizado por parte del contratista hacia la entidad. Bien. Y ya que hemos tocado ese tema de penalidades, la Ley de Contratación del Estado ha previsto sobre las penalidades que tienen que ser impuestas respecto a los incumplimientos por parte del contratista. Estas penalidades pueden ser penalidades por mora. Son aquellas cuando se suscita por retraso injustificado. Cuando, por decir, un contratista tiene un cronograma preestablecido que tiene que cumplir con cierto cronograma, de acuerdo sea un bien, la prestación de servicio, la ejecución de una obra, y el retraso injustificado, es decir, si él tiene 45 días para efectuar esa ejecución de obras o tiene 30 días para la puesta de los bienes hacia la entidad y no lo realiza, y el motivo de la no realización o la puesta de esos bienes o la prestación del servicio en el cronograma establecido en contrato o el calendario de establecer los días calendarios para la ejecución de la obra, no la realizó en esos plazos, no la realizó en ese momento, por causas no justificables, entonces ahí se le aplicaría una penalidad por mora. El máximo a cobrar como penalidad por mora es el 10%.
es el 10% el máximo penalidad por mora a cobrar. Ahora, sobre la aplicación de la fórmula, tendría que aplicarse de acuerdo al artículo 134 del reglamento. Ahí tenemos una aplicación, una fórmula de aplicación por mora. Ahora, así como existen penalidades por mora, por aquel retraso injustificado por parte del contratista, también existen otras penalidades. Y otras penalidades nos quiere decir que son aquellas penalidades que son distintas a las penalidades por mora, es decir, distintas a aquellas penalidades por retraso injustificado. Estas tienen que ser objetivas, razonables, proporcionales y congruentes. También hay un máximo a aplicar por mora del 10% del monto contrato vigente. Ahora, pero estas otras penalidades son aquellas no por aquel incumplimiento justificado por parte o retraso injustificado por parte del contratista, sino aquellas que por condiciones propias tiene que cumplir muchas veces el contratista. Como por ejemplo, si estamos nosotros realizando la prestación del servicio de vigilancia y nosotros hemos considerado que por atrasos en el cumplimiento de la prestación del servicio, es decir, por atrasos en horas, en momentos de la seguridad de la institución o la entidad, se aplica una penalidad por mora. Sin embargo, también podríamos nosotros establecer otras penalidades cuando el personal a cargo de llevar la prestación del servicio de seguridad de la entidad, una, no responde con la vestimenta idónea. Dos, no se constituye de repente al servicio de seguridad o al servicio de vigilancia con la indumentaria adecuada o con el eslogan adecuado de la empresa de seguridad. O si de repente él obligatoriamente debe constituirse con un arma de fuego con ciertas condiciones y no lo hace, esas serían otras penalidades aplicables. ¿Ya? Entonces, existe una diferencia entre penalidad por mora y otras penalidades. La penalidad por mora son aquellas que directamente afectan al cumplimiento del plazo de la ejecución. ¿Ya? Y otras penalidades son unas que son penalidades complementarias a la actividad realizar, a la prestación realizar o a la entrega de realización. Bien. En ambas no se puede aplicar más del 10% del contrato vigente. Ahora vamos a ver sobre una figura llamada resolución de contrato. Y muchas veces hay una confusión entre resolución de contrato y otra lo que es nulidad de contrato. Son dos figuras totalmente distintas o diferentes. Pero para que se pueda dar esta resolución de contrato, señores, existen ciertas causales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de las causales. Primero, una resolución de contrato lo puede realizar cualquiera de las partes, sea en este caso por parte del contratista o sea por parte de él, la entidad. Cualquiera de las dos puede resolver el contrato. Ahora, dentro de las causales de una resolución de contrato tiene que estar, primero, una de las causales es que sea por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. O sea, no quiere decir que yo voy a resolver el contrato porque simplemente y hecho se suscitó una huelga de 2 semanas y que no dejaron la circulación de vehículos en la comunidad o en la jurisdicción donde yo estoy realizando esa ejecución de obra. O de repente, donde yo tengo que a la entidad abastecer con los bienes. O de repente, porque yo tengo que hacer la prestación de un servicio y se realizó una huelga. Está bien, pero esa huelga va a ser pasajera. No va a ser definitiva la continuación. O sea, no es de manera definitiva que ya no voy a poder acceder a ir a esa jurisdicción.
¿no? En cambio, si por ejemplo, existe un desborde de un río, ¿no? Y me realiza una cuenca ciego, me desvía un camino, el cual yo estoy realizando, ejecutando una obra de lo que es una pavimentación o de repente una obra de una carretera, y ya no va a ser posible que yo continúe, ahí quizás por esa situación, caso fortuito o fuerza mayor, se resuelve el contrato. ¿Por qué? Porque ya la continuación del contrato va a ser imposible. ¿Por qué? Porque se suscitó un hecho fortuito que va a cambiar el rumbo de la situación. Ya es una forma definitiva, una situación definitiva. ¿Ya? Entonces, ahí puede haber una causal para resolución de contrato. Ojo, hay que tener en cuenta mucho esa situación. No por el simple hecho de que porque se dio un caso fortuito, fuerza mayor, yo ya voy a resolver el contrato. No, ¿ya? Tiene que esa imposibilidad vaya de una forma definitiva que dé la continuación de aquel contrato. Bien, cuando el hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Aquel hecho que sobreviene al perfeccionamiento del contrato y que esté relacionado al objeto de la contratación. Por ejemplo, yo suscribí un contrato esta semana y la siguiente semana se prohíbe la contratación de esos bienes porque se ha detectado o el consumo de esos insumos porque se ha detectado de que por norma expresa de salud pone en riesgo la salud de muchas personas. Entonces, inicialmente el perfeccionamiento de contrato normal, las contrataciones con este bien, con estos insumos alimenticios serán los correctos. A raíz de una norma, a raíz de una situación prevista, se determinó de que esos insumos ya no deberían ser consumidos por las personas por un tema de protección de la salud. Ahí hay una causal para resolver el contrato. Situación que tenemos que tener de acuerdo. Situación que tiene que estar presente al momento de poder resolver esa situación. Ahora, ¿cuándo la entidad resuelve el contrato también? Cuando hay un incumplimiento justificado del contratista de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, previo requerimiento. Cuando, por ejemplo, la entidad le solicita que al contratista que han pasado varios días y no está cumpliendo. Le dice, mira, los bienes que tú me has instalado en la entidad no están cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos de unas bases. De tal forma que en las especificaciones técnicas nos dice una situación y tú nos estás otorgando un bien que es totalmente distinto o diferente a aquello. Esa obligación corresponde al contratista de cambiar ese bien, o lo contrario, consignar un equipo, un bien que esté de acuerdo a estos requerimientos. El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del contratista nos da también como una causal de resolución del contrato. Ahora, pero no porque yo quiero resolver el contrato inmediatamente porque quiero yo, simplemente yo tengo que hacer un previo requerimiento como entidad, decirle, decirle, contratista, tú estás incumpliendo en esto, no me estás cumpliendo con estos requisitos que yo te solicité inicialmente y en la medida que tú no repares en solucionar la presente requerimiento, pues se tendría en cuenta para una causal posterior o a futuro de una resolución de contrato. Entonces, bien, se hace el requerimiento respectivo y posteriormente se hace la resolución del mismo. Ahora, otra de las causales es la acumulación del monto máximo por penalidad por mora, que es el 10%, u otras penalidades. De tal manera que cuando un contratista incide en el cumplimiento del plazo de la ejecución contractual y producto del incumplimiento del plazo de la ejecución contractual, es decir, de poner los productos del bien, el insumo en su momento,
Esto lo lleva a aplicar una penalidad máxima por mora. Esta es una causal directa para la resolución del contrato. ¿Ya? Ahora, sobre la resolución de contrato también podemos ver sobre la paralización o reducción injustificada de ejecución de la prestación. Previo requerimiento. Si el contratista me paraliza injustificadamente o me reduce injustificadamente la ejecución de la prestación, yo tendría que comunicar, ¿no? Hacerle un previo requerimiento, cuáles son las situaciones, las acciones que está realizando y por qué es que el señor está paralizando o reduciendo aquellas prestaciones que son de obligatoriedad por parte de él. En la negativa de ello, sería también una causal para yo posteriormente hacer pasible de efectuar la resolución del contrato. El contratista puede solicitar resolución de contrato por incumplimiento justificado de pago u otras obligaciones esenciales de la entidad. Así como la entidad puede resolver el contrato, el contratista de la misma forma también puede utilizar aquellas situaciones, incumplimientos justificados de pago o aquellas otras obligaciones que tenga la entidad con el contratista. Esta opinión, la 118.017, dice, para que una de las partes resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, debe demostrar que el hecho, además de ser extraordinario, imprevisible y irresistible, determina la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva. Cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no podrá resolver el contrato amparándose en la figura de caso fortuito o fuerza mayor. Esto lo único que acentúa es lo que yo les estaba diciendo anteriormente, que para efectos de cumplimiento de esa causal de caso fortuito o fuerza mayor, en caso la entidad lo quiera resolver el contrato, tiene que esa imposibilidad, o sea, que tiene que tener la imposibilidad de la continuación de la ejecución de la prestación, que es imposible continuar con la ejecución del contrato. Bien, ahora, por último, vamos a ver las causales de la nulidad del contrato. Como primera causal de nulidad del contrato, y tenemos que tener presente, es los impedimentos de acuerdo al artículo 11 de la ley. Ahí se encuentran consagrados todos los impedimentos que puedan motivar como causal de la nulidad del contrato. Si es que se ha suscrito, se ha perfeccionado un contrato con una persona natural o jurídica que ésta se encuentre impedida para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 11 de la ley, es una causal de nulidad del contrato. Ahora, otra de las causales de nulidad del contrato es la transgresión del principio de presunción de veracidad. Es cuando una empresa o un contratista se le determina en la parte de la ejecución del contrato que la documentación presentada a efectos de otorgársele la buena pro o a efectos de la ejecución del contrato es documentación falsa o inexacta o adulterada. En virtud de que se corrobora y se verifica que esa documentación revierte que es falsa o inexacta o adulterada, automáticamente sería una causal que determina la nulidad del contrato. Otra de las causales, cuando estás en trámite un recurso de apelación. Cuando, por decir, si está en trámite un recurso de apelación y yo continúo y suscribo un contrato con una persona natural o jurídica, este contrato es nulo. ¿Por qué? Porque debió esperarse que se resuelva ese trámite de apelación o ese recurso de apelación para posteriormente, después de la resolución, proseguir con el procedimiento adecuado. Esa también es una causal de nulidad de contrato. Por no cumplir con causales de contratación directa, cuando contratas sin efectuar el procedimiento, es decir, no realizas una adjudicación simplificada cuando corresponde a realizar una adjudicación simplificada, ese contrato suscrito lleva a cabo por una nulidad de contrato, es una de las causales. El contratista pagado, ofrecido, intentado pagar o ofrecer en el futuro algún pago, dádiva, comisión en relación con este contrato, también es una causal incluida en la nueva normatividad en base a las disposiciones de lucha anticorrupción, ¿no? Actual ofrecimiento que se intenta pagar por parte del contratista se declara es una causal de nulidad
entidad. Y por último, cuando no se han utilizado los procedimientos previstos en la ley. Aquellos procedimientos previstos en la ley no fueron utilizados al momento de su realización. Y por último vamos a dar la opinión la 136/2017, donde nos dice que la normativa de contratación de Estado contempla la declaración de nulidad del contratado como una potestad y no como una obligación del titular de la entidad. Por tanto, cuando se verifica la configuración de alguno de los supuestos regulados por el tercer párrafo del artículo 43.4 de la ley, el titular de la entidad debe realizar una evaluación del caso en concreto y una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad de determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato. Muy bien, cuando el titular de la entidad opte por declarar nulo el contrato, debe cursar carta notarial con el contratista, adjuntando copia fehaciente al documento que declara nulidad. Lo que nos dice esta opinión, que en base a la potestad o a la facultad otorgada por la normativa en cuanto al titular de la entidad, este tiene la potestad de declarar nulidad o no. Él tendrá que verificar si es que las causales o si es que aquellas causales que se encuentran establecidas meritúan hacer la declaración de nulidad del contrato. Ahora, bueno, imaginemos pues que estamos en un contrato que se va ejecutando al 80% y el 80% del contrato ejecutándose se determina que ha prestado documentación falsa, pues en mi opinión yo digo, bueno, que termine de ejecutar el 100%, ya te falta un 20% para ejecutar y lo comunico al OCE para que el tribunal emita ya una sanción respecto. Bien, entonces señores, con esto hemos dado fin a la etapa de ejecución contractual. Bien, espero que este módulo, estas sesiones que hemos llevado en materia de sistema de abastecimiento y contratación con el Estado, les haya servido de mucho para efectos de que su cumplimiento en las funciones sean en el ámbito público o privado. Espero en lo sucesivo de repente volvernos a encontrar en algún otro curso o diplomado que se realice con posterioridad. Gracias. Hasta pronto.